Hola a todos, hoy vamos a ver la cinemática para el cuerpo rígido con movimiento restringido a un plano. Es decir, el cuerpo rígido se mueve contenido en un plano. La formulación que hemos visto de campo de velocidades y campo de aceleraciones, bueno, es la misma, simplemente que especializamos las ecuaciones para movimiento plano. Previamente vamos a hacer una breve caracterización de los tipos de movimiento plano y estos serán, sea ya en movimiento plano este cuerpo y sea, identifiquemos el punto A y el punto B, tendremos una traslación cuando el cuerpo se traslada instantáneamente paralelo a sí mismo. Esto da lugar a dos tipos de desplazamientos, un desplazamiento rectilíneo y un desplazamiento curvilíneo para los puntos, pero siempre instantáneamente paralelo a sí mismo. Si los puntos A y B tienen una trayectoria rectilínea, entonces la traslación se denomina traslación rectilínea. Si los puntos A y B tienen una traslación curvilínea, pero el cuerpo se mantiene instantáneamente paralelo a sí mismo, esta es una traslación curvilínea. Es decir, que la traslación puede ser rectilínea o curvilínea. El segundo tipo de movimiento que vamos a caracterizar va a ser el de rotación en torno a un punto fijo. Sea este cuerpo, sea otra vez el punto A y el punto B. Si decimos, tiene una rotación pura en torno a B, ¿sí? Tiene una rotación pura en torno a B, entonces las velocidades de A serán, bueno, por ahora podemos pensar que, o asegurar simplemente que, bueno, serán perpendiculares a la línea AB. Si analizo otro punto, esto es este punto C, la velocidad de C, bueno, esta es entonces una rotación pura en torno al punto fijo B. En rigor, el punto B es la traza del plano que es perpendicular al plano del movimiento del cuerpo y es el eje de rotación. Es decir, tenemos una rotación pura en torno a B. Entonces, el primero es traslación, que puede ser rectilínea o curvilínea. El segundo es rotación en torno a un punto fijo. Y la tercera es el movimiento plano general o también denominado rototraslación. 3. Rototraslación. Ya el nombre sugiere, ¿sí? Es una combinación de rotación y de traslación. Las ecuaciones que tenemos disponibles son, considerando dos puntos cualesquiera, como pueden ser A y B para el cuerpo rígido, son la velocidad de A es igual a la velocidad de B más omega por R de A respecto de B, donde la velocidad de A, hemos visto, es la velocidad absoluta del punto A, es decir, la velocidad referida a un sistema inercial. La velocidad de B es la velocidad del origen del sistema móvil que estamos colocando solidario al cuerpo rígido. Y es la velocidad absoluta del origen del sistema móvil solidario al cuerpo rígido. Es decir, es la velocidad de un punto B, que es donde vamos a considerar se encontrará el eje instantáneo de rotación para el término de la rotación, que es el segundo. Omega es la velocidad angular del sistema auxiliar, que como es solidario al cuerpo rígido, es la velocidad angular del cuerpo. Y este es el vector posición de A respecto de B, que, bueno, en este caso, esta es la posición de A respecto de B. Es un vector que une A y B mirando desde B hacia A, mira hacia A.
acá vemos con claridad que tenemos la traslación en este término y la rotación en este término. Recordemos el teorema de Chasles y Poinsot, que nos dice que el movimiento puede ser descompuesto como una combinación o una sucesión de traslaciones y rotaciones. Entonces, esta es la traslación y esta es la rotación. ¿Qué está significando este teorema? Significa que la velocidad de A, yo voy a trasladar al cuerpo con B. ¿Sí? Para calcular la velocidad, yo traslado el cuerpo con B y después genero una rotación en torno a B. Este es el campo de velocidades. El campo de aceleraciones, hemos visto, la aceleración de A es la aceleración de B más omega por R de A respecto de B más alfa por R de A respecto de B. Nuevamente acá tenemos la traslación en este término y estos dos consideran la rotación. Entonces, nuevamente, tenemos que la aceleración de A la pensamos como una traslación de todo el cuerpo con la traslación de B, más una rotación en torno a B. Este término es el término de aceleración centrípeta en la rotación pura respecto a B. Es decir, será un término de aceleración centrípeta dirigido desde A, dirigido hacia B, porque en B está el centro de rotación, o está el eje de rotación pasando por el plano del movimiento en el punto B. Y este es el término de aceleración centrípeta, que será perpendicular a R de A respecto de B. En definitiva, esta es la traslación con B y esta es la rotación en torno a B. Estos dos términos, suma de traslación más rotación, me dan la aceleración de A. Como no hemos dicho nada en particular respecto de A ni respecto de B, A y B son dos puntos cualesquiera que yo selecciono del cuerpo rígido. Por lo tanto, a estas dos expresiones, reformuladas una y otra vez para distintos puntos, nos dan el campo de velocidades y aceleraciones. Estas dos ecuaciones están especializadas a partir de estas mismas ecuaciones en el espacio, que en su forma general son idénticas, pero ahora estas dos, para movimiento plano, son planas, es decir, tienen dos componentes. Nosotros vamos a utilizar el plano XY como plano del movimiento. Por lo tanto, este campo de velocidades y de aceleraciones estará desarrollado en el plano XY. Si el plano del movimiento está contenido en el plano XY, la velocidad angular y la aceleración angular están en la perpendicular al plano, es decir, están saliendo o entrando del plano del pizarrón. Esto de salir o entrar responde o respetará la regla del tirabuzón. Entonces, vamos a especializar ahora más aún estas dos ecuaciones para cada una de estas caracterizaciones del movimiento. Si estamos ante una traslación, ya sea rectilínea o curvilínea, este término es cero. No tengo rotación, no tengo velocidad angular en la traslación. Y en el campo de aceleraciones, estos dos términos son cero. Es decir, que en una traslación, ya sea rectilínea o curvilínea, lo único que valen de las ecuaciones es esto. Es decir, que las velocidades son todas iguales. La velocidad de un punto es igual a la de otro y la aceleración lo mismo. Tenemos la misma aceleración y la misma velocidad, tanto en traslación rectilínea como curvilínea. ¿Qué pasa si especializamos estos dos campos para una rotación en torno a un punto fijo? Bueno, si tenemos rotación en torno a un punto fijo, los términos que voy a tener van a ser este únicamente en el campo de velocidades, este no, y este únicamente en el campo de aceleraciones. ¿Qué es lo que estaré haciendo en ese caso? Estaré colocando el sistema de referencia auxiliar solidario con origen en el punto por donde pasa el eje de rotación. Por lo tanto, la velocidad y la aceleración de ese punto son cero. Todos los puntos vinculados o que se encuentran sobre el eje de rotación tienen velocidad y aceleración nulas.
Por lo tanto, en rotación en torno a un punto fijo, las velocidades serán calculadas con este término y las aceleraciones con estos dos. Estos dos son 0. Y bueno, acá ya vemos que el caso de rototraslación considera los dos términos para la velocidad y los tres términos para la aceleración. Debemos recordar entonces que la velocidad angular es perpendicular al plano del movimiento. Utilizaremos como plano del movimiento el plano XY, que será el plano del pizarrón. Por lo tanto, la velocidad angular será saliendo o entrando, respetando la regla del tirabuzón. Y la aceleración angular también estará en la perpendicular, es decir, en la dirección de z o en menos z, según sea positiva o negativa, y también respetando la regla del tirabuzón. Consideremos una barra que estará apoyada en una pared vertical y en una pared horizontal, y la ponemos en una determinada posición, inclinada. La apoyamos aquí. Esta es, una pared y un piso. Esta barra tiene longitud L y tiene extremos el punto A y el punto B. Esta barra uniforme de longitud L, el extremo A está apoyado en la pared, el punto B en el piso. Vamos a prescribir que el punto B tiene una velocidad B constante y que es horizontal. Entonces, la barra no se va a despegar ni de la pared ni del piso. Queremos calcular la velocidad del punto A, la velocidad de otro punto de la barra, y queremos calcular la velocidad angular de la barra, porque cuando la barra va a asumir una determinada velocidad angular. Entonces, escribiremos o tomaremos como parámetro el ángulo entre la horizontal y la inclinación de la barra. Este ángulo va a ir variando. Vamos a, para encontrar entonces la velocidad A y la velocidad angular de la barra, cuando el punto B se mueve con velocidad angular constante, vamos a colocar un sistema de referencia auxiliar, solidario, a la barra, con origen en B. Entonces pongo un sistema de referencia X e Y, con origen en B. Y este sistema va a ir acompañando la barra. Colocaremos el sistema de referencia inercial, podría ser en cualquier lado, podría ser Y', X', es el sistema inercial. Acá vamos a hacer un arreglo para no usar las primas. Vamos a utilizar el sistema auxiliar, vamos a utilizar I minúscula, X minúscula. Y para el sistema inercial vamos a usar X, Y mayúscula, para no usar primas ahora. Entonces, vamos a utilizar las expresiones que me dan los campos, el campo de velocidades, y vamos a formular entonces que la velocidad de A es la velocidad del origen, la velocidad de B, más omega por R de A respecto de B. Esto que estamos formulando, formular el campo de velocidad de esta forma y posteriormente el campo de aceleración de esta forma, es lo que se denomina enfoque vectorial. Enfoque vectorial. Enfoque vectorial. Bueno, la velocidad de A
observamos que cuando esto se mueva así, bueno, va a ser hacia abajo, entonces digo, bueno, menos velocidad de A en J versor será igual, velocidad de B es horizontal y hacia allá, entonces esta es conocida, es B en I versor. Fíjense que la velocidad angular, si esto va girando así, es una velocidad angular antihorario. Antihorario, la regla del tirabuzón me dice que es saliendo, es decir, en K versor, saliendo del plano del pizarrón. Por lo tanto es omega en K versor por la posición de A respecto de B. La posición de A respecto de B es este vector, la posición de A respecto de B, que claramente tiene componentes L coseno de tita, mirando hacia allá, esto es L coseno de tita, y mirando hacia arriba tengo L seno de tita. Esas son las dos componentes. Entonces es L seno de tita en J menos L coseno de tita en I. Esta es una identidad vectorial. Por lo tanto, aplicando el principio de identidad, que me dice que un vector es igual si son iguales sus componentes, formulo la igualación de las componentes. Entonces, en I versor, lo que esté en I versor en el primer miembro será igual a lo que esté en I versor en el segundo miembro. En I versor en el primer miembro, bueno, es 0. Y en el segundo miembro tengo B y aquí tengo K por J es menos I, menos omega L seno de tita está en I. Y en J versor, principio de identidad me dice, en primer miembro tengo menos velocidad de A igual K por I es J con el menos J, omega L coseno de tita. Entonces aquí, como la intensidad de B es conocida, está dada, puedo despejar omega. Entonces, la intensidad de omega es V dividido L seno de tita. Esta es la intensidad de la velocidad angular. Si yo quiero escribir la velocidad angular, bueno, tengo que escribir el vector y esto en K versor. Nos quedamos con la intensidad. Y de aquí despejo simplemente, conocido la intensidad de omega, de aquí despejo la intensidad de la velocidad de A. Entonces, la velocidad de A, multiplicando ambos miembros por menos 1, es omega, que es B sobre L seno de tita por L coseno de tita. Este se cancela y aquí la velocidad de A es V dividido tangente de tita. Si yo quiero entonces los vectores, el vector omega es V dividido L seno de tita en K. Y el vector velocidad de A, tengo que poner el signo menos porque acá se lo puse. Está dirigido hacia abajo esto. Entonces esto es menos velocidad sobre tangente de tita en J. Y ahí tengo el vector velocidad angular y el vector velocidad de A. Y acá tengo las intensidades. Ahí hacemos un... Ahora vamos a repensar este problema de la siguiente forma. Sea la barra, este es el extremo A, este es el extremo B, esta es la pared y el piso. Entonces, este es el ángulo θ. Entonces ahora, en lugar de colocar el sistema de referencia auxiliar solidario con origen en B, vamos a colocar con origen en A. Vamos a colocar aquí arriba. Entonces este es el IX. El inercial es el X
y acá están coincidiendo. Entonces vamos a formular ahora, en color negro, vamos a formular, fíjense acá decimos la velocidad de A, vamos a formular la velocidad de B. Entonces, la velocidad de B será la velocidad del origen, que es la velocidad de A, más omega por R de B respecto de A, donde R de B respecto de A, bueno, ahora es este vector, ¿no? R de B respecto de A. Puedo escribir en componentes, acá ahora conozco esta intensidad y despejaré esta. Bueno, vamos a llegar sin duda a lo mismo. Pero esto nos lleva a ver un poco más en profundidad el teorema de Chasles. Volvamos acá y utilicemos esta regla o este escalímetro, ¿sí? Como si fuese la barra. Entonces, cuando el extremo A es el de arriba, el extremo B es el de abajo. Entonces, el extremo B se mueve con velocidad constante y el extremo A se tiene que ir en la vertical, ¿no es cierto? Entonces, hace una cosa así. Por supuesto que eso es lo mismo, porque es el mismo movimiento. Cuando nosotros pensamos en esta ecuación me dice que la velocidad de A yo la obtengo como una traslación con B. Entonces, si yo estoy acá con la barra, si yo traslado con B, me estoy trasladando así. Esto es trasladarse con B. Entonces, me traslado con B. Y después una rotación en torno a B de omega por R. Entonces va a pasar esto. La traslación y ahora la rotación en torno a B y ahí tengo una posición posterior. Que si yo esto lo imagino instante a instante, tengo el movimiento continuo. Yo lo hice en un incremento finito de tiempo. Lo repito. La velocidad de A la pienso como una traslación con la traslación con B, o como se traslada a B, más una rotación. B es este. Entonces, nuevamente, está la barra. Entonces, lo hago nuevamente en un intervalo finito. Me traslado la barra con B. Hace esto. Y ahora una rotación en torno a B. Hizo esto. Y si lo continúo, me traslado con B y una rotación en torno a B. Me traslado con B y una rotación en torno a B. Ahora vamos allá. ¿Qué me dice esto? Bueno, que la velocidad de B es una traslación con A. Entonces A es el punto de arriba. Entonces ahora me traslado con A. Entonces una traslación con A es esto. Más una rotación en torno a A. Y esta es la rotación en torno a A. Me traslado con A y una rotación en torno a A. Y así yo puedo considerar que, volvamos acá, cuando yo hago este trabajo, me traslado y roto, estoy rotando respecto de B. Estoy rotando respecto de B. Y acá, cuando me traslado con A y roto con A, estoy rotando en torno a A. Es decir, en este análisis roto en torno a A y en este análisis roto en torno a B. Entonces uno puede pensar, ¿dónde está el eje de rotación? ¿Está en A o está en B? Bueno, está en A y está en B. ¿Por qué? Porque hay infinitos ejes de rotación. Infinitos posibles. Fíjense que si pensamos la barra uniforme y digo, bueno, el centro de masa está al medio. ¿Sí? Está al medio el centro de masa. Ahora, la velocidad del centro de masa no es ni horizontal ni vertical, va a ser una cosa medio inclinada. Entonces, me traslado con el centro de masa y ahora roto respecto al centro de masa. Y nuevamente estoy combinando traslación y rotación distinta que estas dos y estoy trabajando con un eje de rotación ahora en el centro de masa. Es decir, que ya hemos trabajado con tres ejes distintos. ¿Y esto por qué? Pues el cuerpo rígido en movimiento plano, lo puedo pensar como que tiene infinitos ejes instantáneos de rotación. Si analizamos nuevamente esta ecuación, es una rototraslación. Traslación más rotación. Si analizamos esta, es una traslación más una rotación.
Y si recordamos lo que dijimos recién del centro de masa, bueno, es una traslación con el centro de masa más una rotación en torno al centro de masa. Pero en definitiva es una traslación más una rotación. De los infinitos ejes de rotación que tiene un cuerpo rígido, hay uno de los infinitos que tiene una particularidad, que es que el cuerpo tiene rotación pura en torno a ese punto. Ese punto se denomina centro instantáneo de rotación. ¿Cómo obtengo el centro instantáneo de rotación? Digamos, rápidamente, yo trazo una perpendicular a una velocidad conocida. Acá la velocidad es hacia abajo. Si trazo una perpendicular, es una horizontal. Y acá la velocidad es una horizontal. Trazo una perpendicular, es una vertical. Ese punto es el centro instantáneo de rotación. El centro instantáneo de rotación, por ser un punto del eje de rotación, tiene velocidad nula. Por lo tanto, también se denomina centro instantáneo de velocidad nula. Observemos que el punto Q no se encuentra en la barra, pero sí en una expansión hipotética de la misma. Es decir, que esta barra en su movimiento de rototraslación para infinitos ejes para infinitos posibles ejes de rotación, de los infinitos hay uno en el que no es una rototraslación, sino que es una rotación pura únicamente. Observemos que si bien la velocidad del punto B es constante o tiene intensidad constante, es constante, la velocidad angular de la barra es variable porque tiene una función seno y la velocidad del punto A también varía porque tiene una función tangente de θ. Θ varía con el tiempo, por lo tanto la velocidad angular de la barra y la velocidad de A son variables. Por lo tanto podemos calcularla, si esta es variable, tendré una aceleración angular que representa la tasa de cambio de la velocidad angular. Y también podremos calcular la aceleración del punto A. Entonces vamos a calcular a continuación el campo de aceleraciones para A y vamos a calcular la aceleración angular de la barra. O sea, tenemos la misma situación, pero ahora queremos calcular la aceleración angular y la aceleración del punto A. Entonces formulamos el campo de aceleraciones y vimos que es la aceleración de A es la aceleración de B más omega por R de A respecto de B más alfa por R de A respecto de B. Acá tenemos que escribir cada uno de estos términos cuidadosamente en componentes y tenemos, fíjense que la aceleración de B es la aceleración del origen del sistema móvil, pero B tiene velocidad prescripta constante. Por lo tanto, la velocidad de B es 0 en este caso. Omega ya lo calculamos, ya sabemos cuánto vale, así que lo sacamos factor común, omega cuadrado, y el vector posición R de A respecto de B, ya también lo conocemos, que es este que está aquí. Así que omega cuadrado L sale factor común. K sabemos que está en omega sabemos que está en K versor, así que esto es K versor por K versor, omega por omega, y ahora L salió factor común por seno de θ en J menos coseno de θ en I. Entonces acá va un corchete y acá llave. Más alfa. Acá no sabemos si alfa es positivo o negativo. Entonces vamos a asumir un determinado criterio, una determinada hipótesis y después vamos a verificar. Vamos a suponer que alfa es negativo, ¿sí? Es decir, lo que estamos suponiendo, el positivo en la regla del tirabuzón es este, y negativo sería así, sería entrando. Entonces, este sería alfa, sentido horario para alfa. Vamos a asumirlo y vamos a ver si después lo comprobamos.
por L, este mismo seno de tita en J menos L coseno de tita en I. La aceleración de A va a ser vertical, porque A no se separa de la pared, o sea, será vertical, será hacia arriba o hacia abajo, pero será vertical. Entonces, si hemos supuesto esta aceleración angular, la aceleración de A va a ser positiva. Entonces, esto ponemos la aceleración de A en J versus. Es consistente este positivo con este negativo. Ahora hacemos las operaciones y vemos que tengo componente a componente aplicando el principio de identidad vectorial. Entonces, en inversor, en el primer miembro tengo 0. En el segundo miembro, fíjense, vamos a hacerlo con otro color. K por J es menos I. K por IJ con el menos J. Entonces, este está en J. Y en J tengo en el primer miembro la aceleración de A. Y entonces acá me quedó omega cuadrado L seno de tita, que dije K por J menos I, K por IJ con el menos J. Ahora, bueno, ya que estamos con este término, hacemos este por este, K por IJ con este menos J. K por J menos I, con el menos queda I. Así que este es omega cuadrado L coseno de tita positivo en I. Ahora vamos acá. K por J menos I, menos con menos más, queda positivo aquí. Alfa L seno de tita. Y K por IJ con este queda menos J. Bueno, este es el signo definitivo, así que es menos alfa L coseno de tita. No lo pongo ahí el definitivo porque es K por IJ y este menos es el que me hace menos aquí. Bueno, aquí podemos observar lo siguiente. Hay un atajo para este producto, este triple producto, y este triple producto lo voy a hacer en rojo, lo podemos pensar como cuando tenemos, para no hacer todas estas cuentas, es lo mismo que decir menos omega cuadrado L, que es la intensidad cambiada de signo, por el vector con estas componentes. Entonces, el L ya salió acá, entonces es seno de J, seno de tita en J, menos coseno de tita en I, menos coseno de tita en I. Y fíjense que me ahorré de hacer todo ese trabajo de triple producto. Y si observamos, fíjense, menos omega cuadrado L seno de tita en J, menos omega cuadrado L negativo en J. Menos con menos más, omega cuadrado L coseno positivo en I. Este es un atajo para no hacer, o si queremos evitar hacer todo el triple producto, con esto es un atajo. Y repito, el atajo es, todo esto resulta de ser la intensidad cambiada de signo acompañada del vector tal cual va. Bueno, esto ahora lo dejamos. Entonces, de la primera ecuación, como yo conozco omega, la intensidad de omega por lo que calculé en el paso anterior, puedo despejar alfa. Acá puedo cancelar la L, entonces despejo alfa. Alfa es omega cuadrado coseno de tita dividido seno de tita cambiado de signo porque pasa al otro miembro.
El omega es b L seno de tita. Entonces es b cuadrado L cuadrado seno cuadrado de tita, b cuadrado L cuadrado seno cuadrado de tita es omega cuadrado. Este es el signo menos de ahí, por coseno de tita por seno de tita. Entonces esto es seno cubo de tita. Entonces este es seno cubo. Bueno, y esta es la intensidad de alfa. ¿Qué me está diciendo este signo? Este signo me está diciendo que es signo cambiado del supuesto. El supuesto fue negativo. Que me dé signo negativo significa que, bueno, es opuesto, es el signo contrario al supuesto. Por lo tanto, es positivo. Es decir, que formulado todo, yo lo supuse horario, pero resulta ser antihorario. Resulta ser antihorario. Dejemos eso ahora en la cabeza y sigamos con las ecuaciones tal cual están y después hacemos el ajuste de signos. Precisamente el hecho de suponer un signo, aquí está la prueba. Si me da positivo, estuvo bien supuesto. Al darme negativo significa que era el otro. Bueno, conocido alfa, sustituyendo alfa acá y omega cuadrado acá, calculamos la aceleración de A. Entonces, de acá, la aceleración de A es menos omega cuadrado, y omega cuadrado, lo tengo allá, es b cuadrado dividido L cuadrado seno cuadrado de tita, por L seno de tita, por L seno de tita, menos alfa, que es negativo, entonces pongo el signo menos a continuación, b cuadrado coseno de tita, L cuadrado seno cubo de tita, por L coseno de tita. Este L cancelo con este, coseno cuadrado, este L con este, menos con menos más, así que me queda, a ver, un seno aquí con este, así que me queda menos b cuadrado L seno de tita más b cuadrado coseno cuadrado, b cuadrado coseno cuadrado de tita, dividido L dividido seno cubo de tita. Y aquí sacamos factor común, sacamos L seno cubo de tita, L seno cubo de tita, dividido esto es seno cuadrado, así que me queda menos b cuadrado seno cuadrado de tita, más L seno cubo, acá esto dividido esto me da 1, más b cuadrado coseno cuadrado de tita. Hay un error ahí. Vamos a volver atrás un instante. Volvamos aquí, que hay un error en un signo aquí. Fíjense acá, nuevamente. K por I, J. Con el menos puse menos J, pero está este otro signo menos acá. Entonces, este hay que corregir. K por I, J. Menos con menos más, queda acá, queda positivo. Después seguimos todo, pero ese positivo es este positivo. Ahora tengo los dos negativos, entonces, ahora este es negativo y este que está positivo acá, y ahora ese es negativo. Bueno, entonces, queda todo negativo, entonces queda menos, cuando saco el menos factor común, queda b cuadrado seno cuadrado más coseno cuadrado de tita, relación pitagórica igual a 1. Entonces esto me queda b cuadrado en el numerador por 1 y abajo me queda L
seno cubo de tita. Y esta es la aceleración de A. Es la intensidad de la aceleración de A. Entonces, nuevamente me da negativo. ¿Por qué me da negativo? Porque nosotros acá, para ser consistente con este negativo, lo pusimos positivo, pero al este ser cambiado de signo, este me va a cambiar el signo también. Eso se manifiesta aquí. Cuando el alfa me da negativo, significa que físicamente, en lugar de ser horario, es antihorario. Y eso hace que la aceleración que había sido supuesta positiva hacia arriba, realmente es al revés, es hacia abajo. Entonces, lo que podemos hacer ahora, bueno, dejarlo en realidad, pero recordar que estos dos signos están afectados a este alfa y a la aceleración angular. Es decir, que voy a hacer un ajuste en este gráfico. Este alfa es, en vez de ser horario, es antihorario. Y la aceleración de A, en lugar de ser hacia arriba, va a ser hacia abajo. Bueno, precisamente el análisis vectorial me permite hacer este análisis, y este análisis surge a partir de los signos negativos que me dieron aquí y me dieron aquí. Significa que son, bueno, el signo opuesto al supuesto. En el enfoque vectorial, si graficamos el primer miembro y graficamos el segundo miembro de esta ecuación, tenemos el diagrama de velocidades para el punto A. Si lo hacemos aquí, esta es la pared vertical, esta es la horizontal, esta es la barra, este es el punto A y este es el punto B. Esto es X, esto es Y. Entonces, vamos a graficar con rojo el segundo miembro. Se traslada con la velocidad de A. Entonces, para el punto A tengo una traslación que es con la velocidad de A horizontal, en Y. Y una rotación en torno a B, es decir, una rotación en torno a B va a ser una velocidad que es perpendicular a la barra B. Y perpendicular a la barra B, si la velocidad angular omega es esta velocidad, que la vamos a llamar omega L, es la intensidad, porque L es la intensidad del vector posición de A respecto de B. Y la suma de estas dos me dan esta velocidad que es vertical hacia abajo, que la vamos a hacer en color negro. Me da en color negro que es la velocidad que es hacia abajo. Entonces, esta horizontal y esta rotación, donde esta es perpendicular a la barra, porque es una rotación en torno al punto B, tenemos ahí el diagrama de velocidades para A. En negro es el primer miembro de esta ecuación y en rojo tenemos esa suma que es el segundo miembro de esta ecuación. Si queremos hacer el diagrama de aceleraciones, graficamos, bueno, primer miembro y segundo miembro. Vamos a graficar el segundo miembro. Vamos a hacer otro dibujo para el diagrama de aceleraciones para el punto A. Esta es la barra, este es el punto A, este es el punto B, este es Y, este es X. Entonces, con rojo, sí, el segundo miembro. Entonces, es una rotación, por acá B tiene aceleración nula, así que es una rotación en torno a B. Esta es la aceleración centrípeta dirigida de A hacia B. Entonces esta es omega cuadrado L, esa intensidad, que es la intensidad de este producto. Recordemos que acá la aceleración angular resultó ser antihoraria. La centrípeta, cualquiera sea el sentido de la aceleración angular, la centrípeta va a estar dirigida hacia el eje de rotación. Pero ahora esta sí depende del sentido de alfa. Entonces, para esta aceleración angular, el término de esta aceleración tangencial
a ser perpendicular a la barra y dirigido hacia abajo por el sentido de alfa. Entonces, perpendicular es perpendicular acá y es alfa por L, esa intensidad. Y esto, en negro, el primer miembro, es la aceleración de A, que vimos que termina siendo hacia abajo. Ahí tenemos el diagrama de aceleraciones para el punto A. Vamos a ver el enfoque geométrico. Con el enfoque vectorial formulamos el campo de velocidades y hemos calculado la magnitud de la velocidad angular y la magnitud de la velocidad de A. Y aquí, formulando vectorialmente el campo de aceleraciones, encontramos la magnitud de la aceleración angular y la magnitud de la aceleración de A. En el enfoque geométrico, vamos a ver enfoque geométrico. En el enfoque geométrico vamos a dibujar nuevamente. Esto es Y, esto es X y esta es la barra. Este es el extremo A, este es el extremo B, que tenemos prescripto su movimiento con una velocidad v que sabemos que es constante. V constante. Esta es una pared vertical de la cual el punto A no se separa y este es el piso o la superficie horizontal por la cual tampoco se separa el punto B. Entonces, nosotros ya lo hemos resuelto, o sea que tenemos algún avance en el análisis. Pero ahora vamos a formular distinto. Vamos a formular con relación al sistema de referencia inercial, la coordenada de B será X y la coordenada de A será Y. Y satisfacen la relación pitagórica. Si esta es la longitud de la barra, se satisface que X cuadrado más Y cuadrado sea igual a L cuadrado. Este triángulo, nuevamente, si usamos la regla como barra, para cualquier posición, siempre X al cuadrado más Y al cuadrado va a ser el cuadrado de la hipotenusa, que es la barra. Entonces, esta ecuación, que se denomina ecuación de restricción, porque es la que restringe el movimiento, o el movimiento cumple con esta restricción, la podemos derivar. Si la derivamos en el tiempo, esto es 2x, x punto, donde x punto es la derivada de x en el tiempo. Estoy haciendo la derivada de la función implícita. Esto es 2y por y punto igual 0. L es constante. Acá cancelo el 2 y tengo esa expresión. Demos una interpretación. X punto es precisamente cómo varía x, cómo varía la coordenada de b en la dirección de x. X punto es b. Entonces, x punto es b. Y punto es cómo varía esta coordenada, que es, en definitiva, la velocidad de a. Entonces, este es la velocidad de a. Vamos a usar el mismo ángulo, parámetro que es θ. Entonces podemos decir, bueno, x es L coseno de θ. X igual L coseno de θ. Y es L por seno de θ. Entonces sustituyo estas relaciones en esta ecuación y me queda x es L coseno de θ por b, sustituyo y sigo a continuación. X, que es L coseno de θ, por b, más y, que es L seno de θ,
por BA igual a 0. Entonces de acá cancelo la L y despejo BA. Entonces lo hago acá. BA es B por coseno dividido el seno, cambiado de signo. Entonces menos B dividido tangente de tita. Y ahí obtenemos, ¿sí?, la velocidad. Fíjense que parece que hay una diferencia, o sea, hay una diferencia en realidad, que es el signo. ¿A qué se debe esa diferencia? Se debe que acá me da positivo, porque yo ya la supuse negativa. Vectorialmente, en mi análisis vectorial, yo dije, esto es hacia abajo. Y después de todo el análisis resultó ser positiva, pero significa que, hoy lo teníamos escrito, significa que el vector velocidad de A resultaba ser V tangente de tita en J, negativo, hacia abajo. Entonces, por eso aquí la intensidad me dio positiva, pero acá me da negativa porque en la formulación geométrica alguien me tiene, en algún punto algo me tiene que decir que A se mueve hacia abajo, es decir, que la tasa de variación de I es negativa porque A es hacia abajo. Esta formulación geométrica me la da con ese signo. Eso me dice que la velocidad es hacia abajo. Si yo quiero calcular, ¿qué calculamos más? El omega. Bueno, utilizo la misma ecuación. Entonces la utilizo de la siguiente forma. Utilizo entonces la misma ecuación. X punto más y punto igual 0. Ahora, donde dice y punto, sabemos que x punto, ya sabemos que es b, pero en lugar de escribir que y punto es la velocidad de A, vengo acá y calculo la derivada de temporal de I. Entonces, si I es L seno de tita, I punto es L tita punto coseno de tita. Entonces, sustituyo este I punto allá. Entonces me queda X por B más I punto es L tita punto coseno de tita igual 0. X e Y lo sustituyo por, ya sabemos, X L coseno de tita, L coseno de tita por B, y L seno de tita por L tita punto coseno de tita igual a 0. Tita punto es la velocidad angular de la barra. Tita punto es omega. Entonces, cancelo el L, cancelo este coseno, y ¿qué me quedó? Me quedó B acá, me quedó seno L tita punto. Despejo tita punto. Tita punto es B negativo, porque pasa al otro miembro, dividido L seno de tita. L seno de tita. Esto es la intensidad de omega. Y si observamos, me da negativo también. Que me dé negativo está significando que la velocidad angular, ¿sí?, esto al moverse así, tita va disminuyendo. Y eso significa que la velocidad angular en realidad es antihoraria, pero la formulación geométrica me lo debe decir que esto es antihorario de alguna manera. Y me lo dice precisamente con este signo, con ese signo menos. Fíjense que aquí, al darme positivo, es porque yo ya previamente en la formulación vectorial supuse que es antihorario. Pero en la formulación geométrica, este signo es el que me dice que la velocidad angular o el tita punto es antihorario. Esta ecuación, que es haber derivado la restricción, la derivo una vez más en el tiempo. Entonces, observando que esto es un producto, será la derivada del primero, x punto por el segundo sin derivar, me hace un cuadrado, más el primero sin derivar por la derivada en el tiempo del segundo, más
i punto cuadrado más i por i dos puntos igual 0. X dos puntos, ¿sí?, es la aceleración de v que hemos prescrito con velocidad constante, por lo tanto aceleración nula. Entonces, esto es la aceleración de v, que es 0. Y dos puntos es la aceleración de a. Y tengo que sustituir x punto cuadrado y punto cuadrado, observando que si esto es x, x punto es menos L tita punto seno de tita, y punto es L tita punto coseno de tita. Tita punto cuadrado es L cuadrado tita punto cuadrado seno cuadrado de tita. Este es 0, y punto cuadrado es L cuadrado tita punto cuadrado coseno cuadrado de tita. Y recuerden que es L seno de tita. Y esto es la aceleración de a, igual 0. Acá sacamos factor común L cuadrado tita punto cuadrado y me queda la relación pitagórica. L cuadrado tita punto cuadrado de seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, más L seno de tita, aceleración de a, igual a 0. Relación pitagórica, sabemos que vale 1. Cancelo una L y me queda L tita punto cuadrado más aceleración de a seno de tita igual a 0. De acá despejamos la aceleración de a. La aceleración de a es menos L tita punto al cuadrado sobre seno de tita. Y tita punto al cuadrado es, lo tengo acá, b cuadrado, L cuadrado, esto es menos L es L. Ahora tita punto cuadrado es b cuadrado dividido L cuadrado seno cubo de tita. Porque tengo un seno con el seno cuadrado, seno cubo de tita. Este L se cancela con este para finalmente la aceleración de a es menos b cuadrado L seno cubo de tita. Y aquí tenemos la aceleración de a. El signo negativo me está indicando que la aceleración de a es hacia abajo. Y si miramos aquí, acá tenemos la intensidad de la aceleración de a por el método vectorial. Claro, acá es positivo porque aquí ya la supusimos hacia abajo, ¿no es cierto? Y en la formulación geométrica, la aceleración de a, este signo es quien me dice que va hacia abajo. Vamos a buscar la aceleración angular. Disponemos de esta ecuación y la trabajamos de la siguiente manera. Donde dice x punto cuadrado, recordemos que x punto es la velocidad del punto B. Entonces sustituimos, donde dice x cuadrado será b cuadrado. Bueno, este es 0. Y punto cuadrado es la velocidad de a al cuadrado. Entonces b cuadrado dividido tangente cuadrado. El signo menos se va porque está elevado al cuadrado. Así que es b cuadrado dividido tangente cuadrado de tita. Más y es L seno de tita, L seno de tita por y dos puntos. Por i dos puntos. Bueno, i dos puntos lo calculamos a partir de i punto, que lo tengo acá. Entonces, esto por. Fíjense que acá hay un producto, así que derivo el primero, es L, derivo el primero, tita dos puntos, por el segundo sin derivar. Ahora, esto igual, le dejo el signo menos por la derivada del coseno, es L tita punto, la derivada del coseno es menos el seno. Por tita punto, este se me hace cuadrado. Y esto igual a 0.
la misma ecuación, ahora la trabajo distinto. Pero acá pongo en manifiesto al θ 2 puntos, que es la aceleración angular de la barra. Bueno, tengo que sustituir θ punto cuadrado ahí, que lo tengo acá. Entonces esto es b cuadrado más b cuadrado tangente cuadrado de θ más, esto es L seno de θ, L θ 2 puntos coseno de θ menos L θ punto cuadrado, sustituyo b cuadrado sobre L cuadrado, seno cuadrado de θ por seno de θ igual a 0. Este y este se cancela, este y este se cancela. Bueno, trabajando algebraicamente un poco, no mucho, despejo θ 2 puntos. Despejando θ 2 puntos de aquí, despejando θ 2 puntos de ahí, de esta ecuación me queda b cuadrado coseno de θ, signo menos, L cuadrado seno cubo de θ. Y esta es la aceleración angular que, si la buscamos acá, la buscamos en el cálculo previo de la formulación vectorial, ¿sí? Vemos que difiere también en el signo y nuevamente aquí es positiva porque ya la hemos supuesta antihoraria, pero este signo es que me está diciendo que esta aceleración angular es antihoraria. Entonces aquí hemos resuelto el problema, es decir, hemos encontrado velocidad angular de la barra, aceleración angular de la barra, velocidad de un punto dado, en este caso A, y aceleración del mismo punto, a partir de la formulación vectorial, que está en azul, y después volvemos a calcular a través de la formulación escalar o enfoque geométrico o formulación geométrica los mismos parámetros para este problema. Un problema básico muy importante es el de la rodadura de un disco sin deslizamiento sobre una superficie horizontal. Consideremos un disco de radio R con origen en O que está en rotación, está rodando sin deslizar sobre esta superficie horizontal. El disco tiene un centro O, un radio R, y vamos a prescribir la velocidad de O, una constante. Sabemos que este disco, entonces, el centro del disco se mueve con una velocidad O constante. Queremos calcular la velocidad angular del disco y queremos calcular la velocidad de cualquiera de los puntos de este disco. Entonces, la velocidad angular omega. Entonces vamos a comenzar con el enfoque vectorial. En el enfoque vectorial vamos a formular las ecuaciones para el campo de velocidades. Entonces vamos a identificar puntos de interés. El punto que está en contacto instantáneo con el suelo lo vamos a llamar Q. A este punto lo vamos a llamar A, este B y este C. Y queremos calcular, conocida la velocidad lineal del centro del disco, que es B0, queremos calcular la velocidad del punto A, del B, del C, del Q, y queremos calcular la velocidad angular de la barra. Entonces podemos colocar un sistema de referencia auxiliar
solidario, son minúsculas, X e Y, solidario al disco con origen en el centro, y el inercial en las mismas direcciones. Entonces, vamos a calcular la velocidad de B. Entonces, en el campo de velocidades, la velocidad de B será la velocidad del origen del sistema móvil, en este caso es la velocidad de O, más omega por R de B respecto de O. La velocidad, analicemos este segundo miembro. La velocidad de O es conocida y es horizontal, o sea que es V0 en I. El omega, ¿sí?, es, fíjense, la regla del tirabuzón me dice que está entrando al plano del pizarrón, por lo tanto está en menos K. Entonces, más omega en menos K por la posición de B respecto de O. La posición de B respecto de O es esta, posición de B respecto de O. Intensidad de R y está en J. R en J. Entonces esto es V0 en I, K por J menos I con este más I, más omega R en I. Y esta es la velocidad de B. Bueno, fíjense que tenemos la velocidad de B en términos de omega, pero no conozco omega hasta el momento. No conozco la velocidad angular omega. Entonces, volvemos aquí y vamos a analizar lo siguiente. Si el disco no tiene deslizamiento, el punto en contacto instantáneo con la superficie horizontal, si no hay deslizamiento, tiene velocidad nula. Entonces, colocamos un sistema de referencia, otro auxiliar, en el disco, pero en el punto Q, y calculo la velocidad de O, que ahora es conocida, o sea, siempre fue conocida, pero digamos, para tratar de calcular la velocidad angular omega. Entonces, calculo la velocidad de O respecto de Q. Entonces, la velocidad de O es la velocidad de Q más omega por R de O respecto de Q. Pero hemos dicho que Q tiene velocidad nula. Por lo tanto, la velocidad de O, que yo sé que está en I, es omega, que está en menos K, por la posición de O respecto a Q, que es un vector como este, pero con origen en Q y mirando hacia O. Pero la intensidad sigue siendo R y está en J. K por J menos I, o sea que está todo en I. Entonces, menos con menos más, B0 omega por R. Y de acá, omega lo despejo como B0 dividido R, la velocidad angular. La intensidad de la velocidad angular es la velocidad del centro dividido el radio del disco. Y esto sobre la base que el disco rueda sin deslizar. Entonces sustituimos este acá y me queda que la velocidad de B es V0 en I, omega es V0 sobre R, con este se cancela el R y me queda V0 K por J menos I en I. Bueno, esto es 2V0 en I. Entonces la velocidad de B es el doble. Esto es la velocidad de B. Y si acá es 0, esto me sugiere a mí un patrón de velocidades lineal en el diámetro vertical. En el diámetro vertical todos los puntos tendrán velocidades que están dentro de este diagrama triangular. Si yo quiero calcular la velocidad de A, bueno, reescribo. Puedo reescribir con B o puedo reescribir con Q. ¿Sí? Acá con este sistema de referencia móvil o con este, con cualquiera de los dos.
Si yo reescribo con esto me dice que la velocidad de A es la velocidad de O más omega por R de A respecto de O. La velocidad de A es velocidad de O, que ya sabemos que es V0 en I, más omega, que está en menos K, por la posición de A respecto de O. De A respecto de O, intensidad de R, y está en menos inversor. R en menos I. Menos con menos, más K por IJ. Y omega es V0 sobre R. Entonces esto es V0 en I más V0 sobre R por R es V0, y esto dijimos que está en J. Es decir que al disco yo lo puedo pensar para la velocidad del punto A que se traslada con la velocidad de O. Es decir, lo vamos a hacer con color negro. Se traslada con la velocidad de O. Y además, debido a la rotación en torno a O, tiene un omega R, que resulta ser V0, en este caso, en J, hacia arriba. Y la velocidad de A es la resultante de estas dos. O sea, las dos, esta es la velocidad de A. Si yo quiero calcular la velocidad de C, podemos calcularla o ya podemos imaginar que acá va a pasar, la velocidad de C será una traslación con O más una rotación en torno a O, que ahora en la rotación va a ser hacia abajo la velocidad. Entonces, compongo estas dos y ahí tengo la velocidad de C. Y ahora observemos lo siguiente. Bueno, la velocidad de O, la velocidad de B, está dentro de este triángulo de diagrama triangular de velocidades para un diámetro vertical. Fíjense que la velocidad de A, si yo la pienso, va a ser perpendicular a AQ. Y la velocidad de C va a ser también perpendicular a, en este caso, QC. Lo que está pasando aquí es que todo parece rotar en rotación pura en torno a Q. ¿Qué es lo que está sucediendo? Q es el centro instantáneo de velocidad nula o centro instantáneo de rotación. Es decir, que si yo analizo O, la rueda está en rototraslación, rueda y rota. Pero si yo, como dice acá, pongo el sistema de referencia móvil solidario a la rueda en Q, la rueda únicamente está en rotación. Entonces Q es el centro instantáneo de rotación. Y cualquier punto de la rueda, de la periferia o cualquier punto en realidad, estará en rotación pura en torno a Q, como estamos observando que está A. Vamos a encontrar o a formular el campo de aceleraciones para este mismo caso. Tengo el punto O, centro de la rueda, el punto Q, el centro instantáneo de velocidad nula. Y sabemos que la rueda tiene el centro de la rueda una velocidad angular constante, una velocidad lineal constante, perdón, una velocidad lineal que es V0 constante, y que tiene una velocidad angular omega, que si venimos acá también resulta constante, porque la velocidad del centro del disco es constante, en rotación pura en torno a Q, bueno, me da una omega, una velocidad angular del disco constante. Teníamos
este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C de interés. Estos 4 puntos de interés más este 5. Vamos a calcular las aceleraciones de estos puntos, si es que tienen, cuando el disco tiene una velocidad angular que es constante. Entonces vamos a formular como hicimos acá la velocidad de B, calculemos bien digo, o formulemos el campo de aceleraciones para B, colocando el sistema de referencia móvil, igual que hicimos aquí, en el centro del disco. Entonces este es el Y y este es el X. Ese es el sistema móvil auxiliar solidario al disco. Entonces, calculemos la aceleración de B. La aceleración de B será la aceleración de O más omega por R de B respecto de O más alfa por R de B respecto de O. A sub 0 es la aceleración del origen del sistema móvil o es la aceleración del punto O, en definitiva. Si el punto O se mueve con una velocidad V0 constante, la aceleración de O es 0. Si venimos acá, si la velocidad angular omega es constante, porque es constante en magnitud, dirección y sentido, el alfa es 0, la aceleración angular del disco es 0. Pero este término no es 0, o sea, este término es distinto de 0. Entonces, vamos a ver cuánto vale. Omega ya sabemos, ya lo calculamos, omega cuadrado. Lo saco factor común. R de B respecto de O es el vector que ya hemos visto, ya lo vimos, es esto, R, radio, en J versor. Así que factor común, la intensidad. Omega, vimos que está en menos K por menos K, por la posición de B respecto de O, dijimos que está en J. K por J menos I. Con el menos, esto da I. K por IJ. Con el menos, menos J. Entonces, la aceleración de B es menos omega cuadrado R en J. Si yo quiero escribir la aceleración angular en términos de la información, que es la velocidad de O, la aceleración de B será omega cuadrado, o sea que es V0 cuadrado dividido R cuadrado. Con este R se cancela 1. Es decir que la aceleración de B, escrita de esta forma de esta, bueno, es la misma, es negativa y es omega cuadrado por R, la de B. Vamos a calcular la de A. Ya sabemos, usemos esta misma, digamos, este mismo sistema, así que este siempre va a ser 0, este siempre va a ser 0, entonces la aceleración de A se reduce a este término. Entonces será omega por omega, omega cuadrado R, factor común, de menos K por menos K. Ahora, la posición de A respecto de O. R es la intensidad, pues está en menos I. Bueno, K por IJ, menos con menos más, esto es J. K por J menos I, con este más I. Entonces, la aceleración de A es omega cuadrado R en I. O sea que es omega cuadrado R en I. Si calculamos la de C, vamos a obtener que es omega cuadrado R en menos I. La de A, la de B, la de C son aceleraciones dirigidas hacia O.
Y si calculamos la de C, vamos a hacerlo. Este lo vamos a poner acá, para hacer espacio, omega cuadrado R en I. Si calculo la aceleración de C, será omega cuadrado R menos K por menos K por la de C, no, perdón, la de Q estamos calculando. La de Q. Dije la de Q. La de C ya la habíamos calculado acá. La de Q. Entonces es menos K, omega R sale factor común de omega por R, menos K por menos K. Y el vector posición de Q respecto de O es R, pero de Q respecto de O mira hacia abajo, está en menos J. Y esto es menos con menos más K por J menos I, menos con menos más K por I, J. Entonces esto es omega cuadrado R en J. Entonces la aceleración de Q es omega cuadrado R. Lo que es cero es la aceleración tangencial de Q. La aceleración en la dirección del plano inclinado, como no desliza, bueno, es cero, pero la aceleración normal es distinta de cero y, en definitiva, todos los puntos de la periferia, en realidad todos los puntos del disco, tienen una aceleración angular que vale omega cuadrado por el R que tengan al radio a la distancia AO, que es el radio de curvatura, o perdón, es el eje de rotación. Y cualquier punto que no esté en la periferia, bueno, el R será distinto, pero todas las aceleraciones están dirigidas hacia O. Esto es cuando la velocidad angular del disco es constante, por lo tanto, tengo únicamente este término y hemos colocado el sistema de referencia auxiliar solidario con origen en O. Por supuesto que yo puedo recalcular con un sistema auxiliar solidario con origen en otro punto y el resultado va a ser el mismo. Vamos a incorporar la aceleración angular al disco. Entonces, tengo el disco, el centro del disco es O, este es el centro instantáneo de rotación. Vamos ahora a suponer que tiene una velocidad angular que sea la misma y ahora además tiene una aceleración angular. Ahora sí va a cambiar los campos de aceleración para los puntos del disco van a cambiar porque ahora tengo aceleración angular. Si tengo aceleración angular del disco, el punto O, que se mantiene siempre moviéndose en una recta, tenemos que esperar que la velocidad no sea constante, sino que sea en este caso creciente, pero sea un movimiento acelerado. Entonces, ahora O ya tendrá una aceleración dada. Vamos a suponer que conocemos este y queremos calcular este, que es el mismo procedimiento que si conociéramos este y quisiéramos calcular este, como fue que hicimos con la velocidad. Entonces, acá vamos a formular, vamos a colocar el sistema de referencia auxiliar solidario con origen en Q y vamos a decir, vamos a formular la aceleración de O será la aceleración de Q más omega por R de O respecto a Q más alfa por R de O respecto a Q. Como tiene velocidad angular omega,
la aceleración de Q, la aceleración de Q será omega cuadrado de R y estará en J. Esta la conozco. Entonces esta será omega cuadrado de R y estará en J. Este término lo vamos a evaluar. Saco factor común omega cuadrado R y esto es menos K por omega menos K por la posición de O respecto a Q. Es R la intensidad, que ya la sacamos afuera, en J. Más. Fíjense que el alfa que le hemos dado, la regla de tirabuzón me dice, también es negativo. Entra al plano del pizarrón, así que es alfa por R en menos K por J. K por J menos I, con este negativo me da I. K por IJ, con el menos J. Entonces esto es omega cuadrado R en J menos omega cuadrado R en J más alfa R, K por J menos I, con este más I. Bueno, esto claramente se va. Entonces la aceleración de O es alfa R en I. Tomando la intensidad, aceleración de O está en I, aceleración de O en I es alfa R en I. Por lo tanto, la ecuación escalar que me vincula la aceleración del centro del disco con alfa y con R es aceleración alfa por R. Entonces, de aquí, si conozco la aceleración lineal del centro del disco, despejo alfa. Y si conozco alfa, de aquí, como siempre se conoce el radio del disco, despejo la aceleración del centro del disco. Calculemos las aceleraciones para los puntos de interés, que son A, B y C. Calculemos la aceleración de B. La aceleración de B. Formulo el campo de velocidades de esta forma. La aceleración de Q, sigo con el mismo sistema, más omega por omega por R, ahora de B respecto de Q, más alfa por R de B respecto de Q. Bueno, aceleración de Q ya sabemos que es omega cuadrado R y está en J porque lo vimos en el caso anterior. Es decir, que debido a la velocidad angular, Q tiene una aceleración que es omega cuadrado de R y está en J versor. Más, de acá, omega cuadrado R, sale factor común que es la intensidad. Este es menos K por menos K por dB respecto a Q. dB respecto a Q es 2R en J. R en J. Más alfa R, alfa está en menos K, por R de B respecto de Q es 2R. No. Vamos a hacer así, sacamos este R de acá y dejamos el 2R ahí. 2R en J. Entonces la aceleración de B será omega cuadrado R en J. Esto, fíjense que es acá de vuelta. Este R de acá no va. ¿Por qué? Porque ya está ahí. Este R no va. Lo mismo que ella. Bueno, K por J menos I, con el menos más I. K por I, J, con el menos J. Entonces esto es menos omega cuadrado por 2R en J. Y este es más 2 alfa R, la intensidad, K por J menos I, con el menos más I. Fíjense que esto es 2 omega cuadrado de R menos omega cuadrado de R es menos omega cuadrado de R en J.
O sea que la aceleración de B es menos omega cuadrado R. Vamos a poner en I primero. Es 2 alfa R en I menos omega cuadrado R en J. Es decir, que la aceleración de B es omega cuadrado R en J, mirando hacia abajo, en menos J. Omega cuadrado R, que es esta misma, ¿no es cierto? Esta misma. Pero acá estamos, la vamos a poner todas juntas. Más 2 alfa R en I. Fíjense que acá vamos a ajustar. Fíjense que A sub 0 es alfa R. Así que más o menos ese es A sub 0. Y este es el doble, es 2 alfa R, 2 veces A sub 0. 2 alfa R. La suma vectorial de este más este me da la aceleración de B. La suma vectorial de omega cuadrado R hacia abajo y 2 alfa R hacia allá me da la aceleración de B. Fíjense que acá también hay un campo de aceleraciones lineales para un diámetro vertical que es triangular. Este es el doble que este y acá es 0. Triangular para todos los puntos del diámetro vertical en ese instante. Para hacer espacio vamos a borrar. Entonces sabemos que A0 es alfa R. Vamos a calcular entonces la aceleración de A. Podemos hacerlo con un sistema de referencia auxiliar solidario que es este, que está en origen en Q. Lleva un poco más trabajo eso, o con un sistema que esté en el punto O, que lleva un poco menos ya de trabajo. Bueno, vamos a formularlo con este. La aceleración de A es la aceleración de O más omega por R de A respecto de O más alfa por R de A respecto de O. La aceleración de O la conozco. La aceleración de O es alfa R en inversor. Este lo vamos calculando. Saco factor común omega cuadrado. La intensidad de R de A respecto de O es el radio del disco. Omega está en menos K por menos K por R de A respecto de O está en menos I. Más alfa R en menos K por menos I. Esto es alfa R en I más, ¿qué tenemos acá? K por I, J, menos con menos más. K por J menos I, con este más I. Más omega cuadrado R en I. K por I, J, más alfa R en J. O sea que la aceleración de A tengo en inversor, tengo omega cuadrado R en inversor más alfa R en inversor más alfa R en J versor. Entonces, la aceleración de A, tenemos omega cuadrado R en I. Tenemos omega cuadrado R en I.
debido a la velocidad angular, que es este. Más alfa R en I, más alfa R en I, más alfa R en J. Vamos acá, esto que está acá. Entonces, de nuevo, omega R en I, más alfa R en I, más alfa R en J. La resultante es la aceleración de A. Y si calculamos o recalculamos en C, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar omega cuadrado R, que es la debido a la aceleración angular, me va a dar un alfa R, que es debido a la traslación con O, y un alfa R debido a la rotación respecto de O. La suma vectorial de estas tres es la aceleración de C. Vamos a resumir lo que vimos para el disco. Cuando el disco tiene una velocidad angular omega y una aceleración angular alfa, además conocemos el radio, vamos a resumir para los 4 puntos de interés de la periferia, cuáles son las aceleraciones. Vimos que sin tener aceleración angular, ya teniendo velocidad angular, tiene estas componentes de aceleración. Cada uno de los puntos de la periferia tiene un omega cuadrado por R, que R es el radio del disco, dirigido hacia O. Pero como tengo aceleración angular, se le suman estas componentes de aceleración debido a la aceleración angular alfa. Para B vimos que es 2 alfa R. Para A vimos que es alfa R en I, alfa R en J. Para C, alfa R y alfa R. Ahora, acá en Q, alfa R 0. La aceleración debido a alfa para el punto Q es 0. Y aquí podríamos agregar que para el punto O tengo alfa R. Y aquí para el punto O tengo aceleración 0. Porque la aceleración debido a la rotación O tiene velocidad lineal sin aceleración para el caso de la velocidad angular. Así que ahí tengo 0. Pero acá en O tengo alfa R. Y acá tengo en el diámetro vertical tengo una distribución lineal de las aceleraciones tangenciales. Acá tenemos entonces la suma de este más este me da para los puntos de interés O, A, B y C las aceleraciones. Vamos a analizar la rodadura del disco ahora bajo el enfoque geométrico. Enfoque geométrico. Bueno, sabemos que este es el centro instantáneo de rotación, este es el centro del disco, el disco tiene radio R. Consideremos el sistema inercial X e Y. Y como el disco rueda sin deslizar, vamos a darle una velocidad angular, rueda sin deslizar, una velocidad angular que puede no ser variable. El disco rueda sin deslizar. Entonces, acá podemos decir, bueno, medimos X, que me da el centro del disco, pero el disco está rotando. Entonces, está rotando, vamos a considerar un ángulo de rotación.
Vamos a imaginar que el disco arranca de acá o aquí. ¿Sí? Está aquí. Y empieza a rodar. Entonces va a haber un ángulo θ. El disco, el movimiento del disco, la rodadura sin deslizamiento, nosotros aquí tenemos dos restricciones. Dos restricciones ya dentro del movimiento plano. Dentro del movimiento plano tengo una restricción que me dice que el disco rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal. Esa es una restricción. Y la otra restricción es que el disco rueda sin deslizar. Si el disco, como es un cuerpo rígido, restringido a moverse en el plano, tiene 3 grados de libertad, pero acabo de mencionar que tenemos dos restricciones al movimiento, entonces 3 grados de libertad menos 2 restricciones, cada restricción o cada ecuación de restricción restringe 1 grado de libertad, me queda 1 grado de libertad. ¿Qué relación hay entre x y θ, que son dos coordenadas? Bueno, hay una relación que es la siguiente. Si nosotros observamos, cuando O está aquí arrancando, Q está aquí, es decir, que esta distancia medida sobre el piso tiene que ser igual a esta distancia, que acá no respeta la escala, pero son iguales. Este ángulo sería un poquito más grande para este caso, pero a los efectos lo que les quiero indicar, entonces, la ecuación de restricción es x es igual, si este es el radio r θ. Esta es la ecuación de restricción que me indica que el disco rueda sin deslizar. Fíjense que esta expresión, si yo la derivo, x punto como r constante me da r θ punto. Y si yo la derivo otra vez, x2 puntos, r θ2 puntos. Y aquí estamos recuperando dos de las ecuaciones que ya habíamos obtenido. Recuerden que nosotros dijimos que la velocidad del centro es omega por r. ¿Sí? Y sabemos que θ punto es omega. Y x punto, si esta es x punto es la velocidad del centro. O sea que esta es esta. Y también vimos que A0 es alfa por r. Este es alfa, θ2 puntos, y x2 puntos es la aceleración de O. Entonces, aquí recuperamos en forma, bajo el enfoque geométrico, dos de las ecuaciones que ya habíamos calculado previamente. Acá podemos calcular la ecuación paramétrica de un punto que describe un punto de la trayectoria. Vamos a volver a dibujarlo un poco más abajo. Y un poco más chico. Entonces, el disco arrancó con O acá, ¿sí? Y Q acá. Y ahí se empezó a mover con una velocidad angular omega, que puede no ser variable. Fíjense que si yo lo hago constante, este va a ser 0, pero si lo hago variable, esta cobra validez. Bueno, entonces, acá repetí el dibujo un poco más ajustado a la escala. El disco arranca en esta posición, rueda sin deslizar y llega a esta posición. Entonces, bueno, hay un arco que, este arco es igual a esto. Aunque no parezca en la escala, cuando rueda sin deslizar, esas dos distancias son iguales. Este es el radio del disco y este ángulo es θ.
Vamos a poner a θ con color verde aquí. Y vamos a reservar para el color rojo las coordenadas de este punto que vamos a llamar P, que es genérico. El punto P, ¿sí?, estaba acá antes. Ahora, cuando esto giró así, apareció ahí. Entonces, las coordenadas del punto genérico P serán X, serán Y, que es un punto P de la periferia. Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale Y? X. X es esta distancia, y esta distancia, que como es esta distancia, es r θ, es esta distancia menos esta distancia. Y esta distancia es r seno de θ. Y esta distancia es r menos r coseno de θ. R menos r coseno de θ. Estas son las dos ecuaciones paramétricas de x e y, que son las coordenadas de un punto de la periferia cuando la rueda rueda sin deslizar sobre una superficie horizontal. Fíjense que de acá yo puedo calcular el x punto, y el x punto es r θ punto menos r θ punto coseno de θ, y de acá puedo calcular el y punto. Esto tiene derivada nula, es r. La derivada coseno es menos el seno, se come este signo menos por r punto. Acá es r minúscula esto. Esto es r minúscula. Entonces quedó r minúscula θ punto seno de θ. ¿Qué es x punto y punto? Son las componentes cartesianas de velocidad de este punto P de la periferia cuando el disco rueda sin deslizar. Esto puedo calcular las aceleraciones. Si derivo aquí una vez más, tengo el x dos puntos, será igual a r θ dos puntos. Acá hay un producto, θ punto por coseno de θ, ambos dependen del tiempo, entonces es menos la derivada del primero, r que es constante, por θ dos puntos, por coseno de θ, más r θ punto, la derivada coseno es menos el seno, menos seno de θ, por θ punto me queda cuadrado. Y ahí va corchete, entonces. Y de acá, y dos puntos es r θ dos puntos, seno de θ, más r θ punto cuadrado, coseno de θ. Bueno, esta se puede sacar factor común. Bueno, no mucho. Sacar el paréntesis y el corchete y ponerlo. Bueno, en definitiva, acá tengo x e y, que son las coordenadas paramétricas de un punto de la periferia, x punto y punto, que son las componentes de velocidad de un punto de la periferia, y estas son las componentes de aceleración. Vamos a hacerlo aquí abajo. X dos puntos, ¿qué me queda? Me queda r θ dos puntos menos r θ dos puntos coseno de θ, este es menos con menos más r θ punto cuadrado seno de θ. Y dos puntos queda igual r θ dos puntos seno de θ más r θ punto cuadrado coseno de θ. Si nosotros graficamos un punto de la periferia, describe una curva denominada cicloide. El punto, si graficamos esto,
la trayectoria de un punto de la periferia cuando el disco rueda sin deslizar, lo vamos siguiendo, cuando el disco dio media vuelta, el punto que estaba abajo, digamos, vamos a considerar a P en el arranque ahí abajo. Cuando el disco giró media vuelta, P está ahí arriba. Y cuando giró otra media vuelta, P está otra vez abajo. Es decir, que en una vuelta completa, P pasa de acá hasta allá y aquí. Si unimos en forma aproximada, esto es acá pasa por la altura máxima, y baja. Y si la rueda sigue, bueno, este sigue y este sigue, ¿no es cierto? Esta es una cicloide, que es la trayectoria de un punto de la periferia de un disco que rueda sin deslizar sobre un plano horizontal. Y las ecuaciones paramétricas de la cicloide son estas que están aquí. Acá, analizando la cicloide, encontramos la explicación por qué el centro instantáneo de rotación de la rueda tiene aceleración omega cuadrado r que es dirigida hacia arriba. Porque fíjense que si esta es la cicloide, la velocidad es tangente a esta trayectoria. Cuando nos venimos acercando a este punto, ¿sí? Cuando nos acercamos al punto, la tangente, bueno, termina siendo hacia abajo. Y en un instante pasa por velocidad cero y la tangente ahora es hacia arriba. Entonces, de una tangente que termina siendo ahí en P, necesita que sea así al instante siguiente. Entonces, fíjense que el delta V, esta es la velocidad. Lo dibujé, lo voy a dibujar en el punto, porque ahí parece que no está en el punto. Bueno, en el punto, tangente, y un poco más chico. Esta es B', que es la velocidad un instante antes de hacerse cero. Se hace cero y un diferencial de tiempo después sale tangente a esta. Vamos a llamarla B segunda. Entonces, ¿cómo puede ser que en un instante pase la velocidad de este valor a este valor? Bueno, necesita un delta V. Entonces, salió medio. Necesita un delta V. Este delta V, que es vertical, es el que produce precisamente la aceleración omega cuadrado r en el centro instantáneo de rotación dirigida hacia arriba.